Bueno, nuestro tema es codificador y codificador usando un teclado matricial, un 4x4 en el FPGA Mi más P2. Los integrantes somos mi persona, mi compañero Giuseppe, Emerson, Yamil y Álvaro. Bien, voy a comenzar a presentar. Okay. Oh, bien. Ok. En primera tenemos que es lo que es la introducción. Ay, Diosito. Okay. En primera tenemos lo que es la introducción, donde podemos añadir que los decodificadores son componentes que lo que hacen estos componentes es que, bueno, son ampliamente utilizados en aplicaciones que involucran transmisión de datos, sistemas de control, memoria, multiplexación y visualización de información. En este contexto, los FPGAs son dispositivos que, bueno, nos permiten, son dispositivos que, no, el FPGA es un dispositivo programable que permite diseñar sistemas digitales, pueden ser personalizados a nivel de hardware, lo que resulta ideal para tareas que requieren alta velocidad, paralelismo y eficiencia energética. Ok, añadiendo eso, implementar codificadores y decodificadores en un FPGA no solo permite comprender, no solo nos permite comprender a fondo su funcionamiento lógico, sino también explotar las ventajas que ofrecen estas tecnologías en términos de reconfigurabilidad y rendimiento, a través del uso de lenguajes de descripción de hardware como VHDL o Verilog. Es posible desarrollar desde codificadores simples como binarios y de prioridad hasta decodificadores más complejos, como los utilizados en sistemas de corrección de errores o comunicaciones digitales. Ok, este sería todo mi tema. Le doy pase al siguiente compañero. Bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar un poco sobre los codificadores. ¿Qué es un codificador o un encoder? Es un circuito lógico combinacional que convierte una señal activa en una entre varias entradas de una salida binaria codificada. Un codificador toma dos n líneas de entradas y produce una salida de n bits. Cada, cada entrada representa una línea activa única y la salida indica cuál es la entrada está activa en un codificado binario. Ahora vamos a hablar un poco de los tipos de codificadores o encoders. Tenemos el encoder binario o codificador simple, que convierte una de las salidas de entradas activas generalmente en un código binario. Ya tenemos los encoders de prioridad, con prioridad, que son aquellos que sí, funcionan similares al encoder binario, pero al haber más de una entrada activa se le da prioridad a la de mayor peso. Y ahí tenemos los encoders decimal o BCD, que convierte una entrada decimal de 0 a 9 a una representación binaria codificada a veces de 4 bits. De ahí tenemos los encoders rotativos o rotative encoder, que detectan la posición angular y el movimiento rotacional. Ahora vamos a hablar un poco sobre el codificador 74 LSU. Es un codificador con prioridad de 8 a 3, parte de la familia TTL de 74L. Se usa para codificar 8 líneas de entrada activa en bajo, o sea, un low, en una salida de 3 bits binarias. Detecta que una entrada de 1 a 7 está en el estado bajo y codifica esa entrada en una salida binaria de 3 bits. Como se puede ver en la imagen, ese es un codificador 74L, que cuando se activa vota en 3 bits
y cuando y si es que por A o B todos están activos, el de mayor va a salir como salida, y ese sería el de prioridad. Ahora vamos a hablar sobre el teclado matricial de membrana 4x4, que es un teclado electrónico matricial que consta de una matriz de teclas de 4x4 y utiliza un compacto con dimensiones 64 adecuado para proyectos de electrónica. Acá se puede ver un poco de su touchset que se conecta bajo 8 pines. La capacidad máxima es de 35 BSD. em, la temperatura de funcionamiento es de menos 20 grados centígrados a 40 centígrados y la resistencia al aislamiento es de 100 mg sobre 100 volts. Y ahora vamos a hablar de cómo se va a codificar esto. Lo que vamos a hacer con esto es codificar la entrada, lo que nos va a dar. Por ejemplo, si apretamos el dígito, esto lo va a codificar en 000. Si apretamos el 1, lo va a codificar en 001, lo que sería en binario. Y así sencillamente con el 2, el 3, el 4, que es hasta la número D, que sería nuestro D de acá, que sería nuestro número, si no me equivoco, 13, que sería nuestro número 13, hasta la D, que es el 13 que tenemos acá. De ahí hemos tomado aparte tanto como el asterisco como el numeral para completarlo, para que sea hasta el número 15 y digamos 16 bits. Por ejemplo, la E pasaría a ser nuestro número 14 y nuestra F pasaría a ser el número 15 en codificación cuando apretemos. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Paso a mi compañero Giuseppe para que le siga con la exposición. Buenas tardes, ingeniero. En esta ocasión presentaré el decodificador, el cual es un circuito lógico convencional que recibe una entrada binaria que puede ser en formato BCD y este activará una combinación específica de salidas que representarán una acción o un símbolo visual. Como por ejemplo, si la entrada es 0011, el decodificador activará ciertos segmentos de display para mostrar visualmente el número 3. Aquí tenemos el decodificador 74LS48, el cual es un decodificador BCD a 7 segmentos de la familia TTL. Vemos que aquí tienen entradas A, B, C, D, los cuales representarían un número de formato BCD que son del 0 al 9. Y las salidas tendríamos de QA a QG, los cuales cada uno estaría conectado a un segmento display, los cuales indican que segmentos deben encenderse para formar el número deseado. Este decodificador está diseñado para trabajar con displays de nodo común, donde los segmentos se activan con niveles bajos, los cuales serían los ceros lógicos. Este decodificador incluye las funciones de lámpara de prueba, el cual enciende todos los segmentos para verificar su funcionamiento, la supresión de ceros, el cual permite apagar ciertos dígitos cuando no son necesarios, y la entrada de supresión de unos, el cual evita mostrar el número 0 cuando se usan múltiples displays. Aquí tendríamos el uso del decodificador 6458, donde vemos que reciben sus entradas ABCD un número de 4 bits en formato ABCD, el cual proviene del codificador 64LS148. El decodificador interpreta este código binario, por ejemplo, si estuviera recibiendo un 001 y estaría generando un 3 de acuerdo a, a las salidas, para formar un 3 en el display. Activa las salidas correspondientes de QA a QG, donde cada salida se conecta a través de una resistencia a cada uno de los 7 segmentos de display. Enciende display, activa una salida y se envía corriente al segmento correspondiente de display, haciendo que se ilumente la combinación del segmento iluminado formará el dígito decimal deseado, que en este caso sería el 3. Aquí tendríamos la tabla de verdad, donde podríamos interpretar los dígitos que entran al decodificador y es como este los completa código binario. Para posteriormente del decodificador entrar al codificador en donde prenderá los segmentos de acuerdo al código binario que ingresará. Por ejemplo, si ingresa el dígito 0, se presentarán los segmentos A, B, C, D, E, F, los cuales formarán un 0. Igualmente en el 1, que sería 001 en binario, pero en el decodificador encendería los segmentos solo B y C, los cuales formarían un 1. Y así sucesivamente con los demás
números. Eso era todo, ingeniero, gracias. Muy buenas tardes, ingeniero. En esta oportunidad, mi persona, voy a explicar muy brevemente sobre la diferencia entre un codificador y un decodificador, ¿no? La principal diferencia entre un codificador y un decodificador nos dice que radica principalmente en su función, cuáles son opuestas, y ya que un codificador toma una entrada de datos, ¿no? Que puede ser de, de un formato, ¿no? Normal o analógico, y la convierte en un formato codificado o comprimido, se podría decir. Su objetivo es transformar, ¿no?, la información para que sea más eficiente para su transmisión o almacenamiento o pues su procesamiento. Podríamos decir que la función principal del codificador es simplificar, ¿no?, comprimir o convertir, mientras que de un decodificador realiza la función inversa del codificador, ¿no? Toma los datos que ya están en un formato codificado o comprimido, ¿no? Y los convierte de nuevo en su formato original, o ya sea para ser entendido por el usuario o por otro dispositivo, ¿no? También podríamos decir que su función principal es interpretar, traducir, mm, descomprimir, ¿no?, convertir a su formato original. También, como nos dice acá, como podemos ver en la pantalla, nos dice que un codificador y un decodificador es que la salida de un codificador es BCD, mientras que la entrada del decodificador es BCD, ¿no? Su función es completamente opuesta, nos dice, ¿no? Como podemos ver acá, que la entrada tiene un codificador tiene la entrada de 2LN, ¿no? Número establecido, mientras que la salida es N. Y como podemos ver que de un decodificador la entrada es N y la salida es 2 elevado a la N, ¿no? Un ejemplo sería, a ver, un codificador de video, ¿no? Convierte el video sin procesar en un formato comprimido, ¿no? Como el H264 o el H265, ¿no? Para que pueda transmitir por internet o su almacenamiento de manera más eficiente. Mientras que el decodificador mm, del, del mismo video, presente para presentar en una televisión, ¿no?, o computador o un smart, toma el video comprimido y lo descomprime, ¿no?, para que se pueda ver en la pantalla, ¿no?, para que podamos ver. A continuación podemos ver las diferencias entre codificador y decodificador, ¿no? Eh, los cuales son en codificadores. Convierte la señal en mensaje de decimal codificado en binario, BCD. También nos dice tiene, entonces el n número de entradas, tiene n número de salidas. Toma la señal del mensaje original como entrada. Su salida es una señal BCD y se implementa utilizando únicamente las compuertas OR. Tiene un funcionamiento muy sencillo. Eh, Tiene un estado de entrada no válido cuando dos o más de dos entradas son altas. También nos dice se instala en el extremo transmisor. Se utiliza para codificar datos
correos electrónicos, videos, mensajes, llamadas y entre otros. También aquí el decodificador convierte el código binario decimal BCD en la señal de mensaje original. Tiene n número de entradas, tiene 2n número de salidas, toma la señal BCD codificada como entrada, su salida es el señal de mensaje original. Se implementa utilizando las compuertas ON y AND. Tiene un funcionamiento un poco complejo. No tiene un estado de entradas inválido. Se instala en el extremo receptor. Se utiliza para decodificar los datos codificados recibidos en el microprocesador, etcétera. Como podemos ver, el codificador y el codificador eh, son funciones opuestas, ¿no? Eh, Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Mi tema que me tocó fue la implementación en el FPGA, el Mi más V2. Para esta implementación usamos el teclado matricial 4x4 que se nos dijo, ¿no? Usted en nuestro FPGA. Y para esto necesitamos crear 4 módulos principales para que el FPGA lea, ¿no? al teclado matricial. En este caso, dos divisores de frecuencia, un antirrebote y un BCD de 7 segmentos. En este caso, el módulo de divisor de frecuencia pues va a reducir de la frecuencia de reloj en este caso para generar señales más lentas y de esa manera pueda leer, ¿no? correctamente la señal. El siguiente módulo, que sería el antirrebote, esto nos sirve de mucha ayuda porque nos va a ayudar a filtrar las señales ruidosas causadas por el rebote mecánico de los botones. Y o sea, en este caso lo que quiere decir es que va a hacer pulsaciones estables y no va a variar, ¿no? Como que no va a haber doble pulsaciones, como pasó haciendo algunos eh, jugando, ¿no? Así como que programando el matricial. Hubo momentos donde se me apretaba 2 veces el teclado matricial, y para evitar eso existe el módulo anti-rebote. Luego el módulo decodificador, que usualmente siempre se usa en cualquier tipo de FPGA o incluso el Arduino para que lea el teclado matricial, ¿no? Y lo que hace esto es convertir el valor de 4 bits a su correspondiente representación en el display de 7 segmentos que tiene incorporado en este caso el FPGA. Para que este teclado matricial funcione se necesita una librería específica que ya dije, que sería con este nombre, ¿no? libtech matricial 4x4 Intex Reva. Esta es la librería general que se suele usar para programar y codificar y decodificar, ¿no? Señales con el uso de este teclado. Aquí declara las entradas y salidas, que sería el CLK, que sería el tiempo, ¿no? El reloj, las columnas, y declara como salidas las filas, transistores y el display. Luego la arquitectura que usa en este caso, que es esta, la librería, la frecuencia que está a 50 mil Hz, que sería 100 MHz. Aquí declara los puertos de entrada y salida, y en este caso las columnas, que serían 4, en este caso serían, ¿no? 4 columnas, es por eso que declara del 3 a 0, 0, 1, 2, 3, y en este caso son en total 4 columnas, y de la misma manera filas, y de esta manera detecta, ¿no? la tecla que se está presionando para decodificarlo, y luego el botón que se va a presionar, eso lo detecta y lo manda, ¿no? con ese tiempo de reloj que tiene, la frecuencia, y eso se ve aplicado con el uso que se va a dar, ¿no? Aquí
vemos los módulos principales que se usaba, módulo del velocidad de reloj, el módulo del antirrebote y el módulo del BCD de 7 segmentos. Aquí primero podemos ver que la enumeración de la frecuencia, lo más importante aquí es que declara el tiempo de reloj y los n siglos que se declaran, ¿no? Algo que destacar aquí, lo que hace es reducir la velocidad de señal para generar una señal de menos frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que va a reducir la señal que se está generando para que pueda leer los datos, bueno, en este caso la señal. Aquí el segundo módulo, que sería los antirrebotes, lo que genera es una señal proveniente del botón. Esto reduciendo los rebotes o las dobles pulsaciones, ¿no? Declara las entradas, salidas, y aquí en este caso serían con el CLK, con el tiempo, declara una condición, ¿no? Con el display de 7 segmentos, en este caso que es XFF, que sería en hexadecimal, ¿no? Y el botón 1 o 0. Y aquí por último el BCD, ¿no? Como se suele ver, en este caso serían las librerías que se usan normalmente, y los segmentos, que en este caso sería en binario, y de esta manera es que lo lee, ¿no? O para que se muestre el display. El código este es el código principal, ¿no? En este caso aquí lo primero que hacemos es definir entradas, el reloj obviamente, el C, que sería las columnas, que así lo designé, F, que sería feligma, las filas, segmentos, y el tiempo, que es el reloj, el reloj, el CLK. Y lo que aquí se hace es instalar o incorporar, ¿no? Los módulos que previamente programamos, que sería el divisor de frecuencia, el antirrebote y el BCD. Aquí en la siguiente parte lo que hacemos es las señales internas, ¿no? Que se generan, por ejemplo FR y FAR y EB, B, son los relojes divididos. En este caso, como son dos divisores de frecuencia, ¿no? El REG, que es el que controla la fila que está activa, ¿no? Y por último, bueno, no, el CL, que serían entradas antirrebote, el call field, que es el que concatena las columnas filas para activar las filas activas para identificar la tecla presionada, ¿no? De esa manera es que detecta cuál tecla se está presionando, y el BCD del número binario a mostrar en el display. Esto lo que hace es rotar el bit alto en reg para activar cada fila secuencialmente. Si esto se detecta una columna activa, concatena C y reg, ¿no? En el call field de 8 bits para identificar la tecla que fue presionada. Aquí podemos ver todo, ¿no? En el sistema hexadecimal, desde el 0 hasta el F, que sería el valor 15, ¿no? Y esto lo que hace es comparar el patrón de columna fila, y este se muestra con el número BCD, ¿no? Que se ha programado en el display. En este caso, la aplicación que le damos nosotros en el FPGA fue el generador de códigos aleatorios. Esto es lo que hace es generar un número aleatorio hexadecimal, obviamente del 0 al 15, como tiene, de 2 dígitos. En este caso sería de 8 bits, del 0 al 0 por 0 al 0 por F, que sería desde el valor 00 hasta el valor 0 FF, ¿no? Y mostrarlo en los 3 displays de 7 segmentos. La funcionalidad, cómo es que funciona el sistema al momento de conectarle la fuente de alimentación, genera automáticamente un número aleatorio entre el 0 y el F hexadecimal, y esa generación lo hace en un lapso de tiempo. Cuando, cuando se presiona la tecla B que se ha asignado en el teclado matricial, se detiene, ¿no? La generación. En este caso le pones pausa.
y al momento de soltar el sistema volverá a generar números aleatorios, y esto se muestra durante 3 segundos. En un lapso de 3 segundos es que cambian, ¿no?, los números que se generan aleatoriamente. Las aplicaciones prácticas que vimos en este tipo de generación de códigos aleatorios es en la criptografía. ¿Por qué? Porque en la criptografía y seguridad existe la generación de claves. Entonces, en este caso serían números aleatorios de un solo uso y desafíos o challenges en protocolos como el ACE, el RSA o el SSL y el TLC, ¿no? Y en los FPGA hasta aquí, ¿no?, como se va a mostrar posteriormente, en- se usan en dispositivos HMS, ¿no?, para obtener transacciones bancarias. Eso también se suele usar, ¿no?, por parte de los bancos para las transacciones bancarias, porque se necesita mucha seguridad en ese tema, ¿no?, ya que suelen haber hackers que suelen interferir en esta señal y son capaces de robar tus datos o incluso transferirte desde tu cuenta principal a su cuenta, ¿no?, dinero, sin que te des cuenta. Otra aplicación sería las comunicaciones seguras. En este caso sería la encriptación en tiempo real de datos, por ejemplo, en los canales militares o el IoT crítico, ¿no? Y las técnicas como el Spectrum, pues esto para evitar interferencias, ya que requieren secuencias aleatorias, ¿no? Como dije anteriormente, esto se suele usar también para las transacciones bancarias y para las comunicaciones seguras, ¿no? Por ejemplo, los centros militares de alto nivel o alto nivel tecnológico como Estados Unidos suelen usar este tipo de encriptaciones para comunicarse, ¿no? Y que el enemigo o el otro país no sepa lo que estás diciendo porque está encriptado. Y el tercer uso o aplicación sería el gaming o apuestas electrónicas. En este caso, las máquinas de casino o loterías electrónicas, ¿no? Estas requieren generadores certificados para garantizar aleatoriedad justa, que quiere decir que usan un generador aleatorio más avanzado y encima certificado, porque fácil ellos lo que pueden hacer es programarlo o modificarlo a su favor, ¿no? Y es de esa manera que, por ejemplo, de 100 ruletas, o bueno, de 1000, la probabilidad será uno, ¿no? Pero normalmente puede ser 10 o 15, ¿no? Entonces ellos estarían ganando y eso no debería verse. Ahora vamos con el código principal del generador aleatorio que hicimos para la aplicación. En este caso lo primero que hacemos es llamar al módulo de la librería matricial, ¿no? O sea, bueno, del teclado matricial que se ha programado anteriormente, y vamos a una frecuencia de 50 MHz. Aquí declaramos variables, ¿no? Como por ejemplo el botón, este sería la tecla que se va a presionar, ¿no? Luego el int, este lo que hace es generar una señal que indique cuando se ha presionado la tecla. Y pues esta es la parte principal donde genera el valor aleatorio, ya que se genera mediante un contador que incrementa continuamente, ¿no? Como aquí podemos ver un contador más uno que repite, ¿no?, ese proceso. Y cuando el usuario presiona la tecla C que se ha programado, en este caso aquí está, bueno, en este caso la tecla B, se captura el valor actual del contador. Y cuando yo pulso la tecla C, la tecla B lo que va a hacer es pausar, ¿no? Y va a poner en pausa y se va a mostrar en los displays el valor que se ha generado en ese momento, ¿no? Y se activa la visualización por 3 segundos. Ese es el tiempo que pusimos aquí, en este caso de 25, que sería 50 MHz, ¿no? Y aquí el dígito 0 lo que hace es tomar los 4 bits menos significativos, y el dígito 1 que toma los 3
bits más significativos, ¿no? Y esto los convierte en formato de 7 segmentos y se puede mostrar en el display, en el FPGA. Aquí se puede mostrar, ¿no?, la implementación del teclado matricial, en este caso del sistema hexadecimal. Si yo presiono la tecla 1, se va a mostrar la tecla 1. En este caso, para mostrar que es un sistema hexadecimal, como se dijo, presioné la tecla A, que es el número que le sigue al 9, ¿no?, que sería en decimal el número 10, y se muestra, ¿no?, en el display el valor de A. Bueno, voy a mostrarles, voy a mostrar un momento, por favor. Voy a mostrar el FPGA implementado. Ok, se puede ver la implementación. En este caso lo que voy a proceder, lo que voy a hacer es conectar, ¿no? Y como dije anteriormente, una vez que se conecta, genera automáticamente los valores aleatorios o códigos aleatorios, ¿no?, en el sistema hexadecimal. Y yo lo que hago aquí es, cuando yo presiono la tecla B, en este caso el resto funciona como un teclado normal, excepto la tecla B, ¿no? Yo cuando presiono la tecla B, lo que va a hacer es pausar, ¿no?, la, la generación de código, y lo que va a hacer es mostrar, ¿no?, el sistema hexadecimal. En este caso sería el valor de D, que sería el valor de 13, el valor 13, ¿no? Y si es que yo suelto, vuelvo a generar los códigos aleatoriamente, y genera códigos aleatorios cada 3 segundos de forma predeterminada. Si vuelvo a presionar la tecla B, aquí podemos ver el valor de 4, ¿no?, que es el valor que se ha generado en este lapso de tiempo, al tiempo de hacer al presionar el botón B. Y de esta forma se pudo verificar de que nuestro proyecto funciona correctamente y la aplicación se hizo de manera exitosa, ¿no? Ahora voy a pasar a las conclusiones. La implementación del cuadro matricial en el FPGA se mostró de manera eficiente y correcta, y para el escaneo, ¿no?, de filas y columnas previamente ya programadas, múltiples, con el protocolo recursos, siendo una solución versátil para aplicaciones de aplicaciones digitales. Y en cuanto a la aplicación, sería el generador, ¿no?, aleatorio. Se pudo implementar, ¿no?, el sistema digital capaz de generar combinaciones pseudo aleatorias de 3 dígitos mediante una dirección de usuario a través del teclado matricial. En este caso el valor que le dimos para la pausa, ¿no? Y de esta manera, docente, concluye la exposición de mi grupo. Gracias. Buenas noches, docente. Mi nombre es Emerson Yagmamani Molina y voy a continuar con la exposición.